martes al mediodía, desde dónde y cuándo nos estés escuchando. Hola, Leti Martínez. Hola, Jimé Fuertes, ¿cómo estás? Bien, aquí contenta de hacer un nuevo episodio de Está pasando ambientalismo popular, como siempre está pasando de todo en este intensísimo mundo. Y de hecho, bueno, hoy vamos a tener un programa medio especial, marcado por el contexto, porque tu columna sí o sí no le puede escapar a las bombas. Sí. Sí, chiques, eso sí. Sí, vamos Miedito. a hablar de... Nuevo miedo desbloqueado. Sí, vamos a hablar de, a ver, lo que fueron los ataques hace una semana. Nada. De Estados Unidos a las centrales, al menos a 3 centrales nucleares en Irán. Pero vamos a contarlo desde otra perspectiva que tiene que ver con qué pasa con la radioactividad, ¿no? Ay, Estamos hablando de un lugar donde enriquecen uranio, son centrales nucleares. Bueno, para traer tranquilidad, de todas formas, aparentemente no pasó nada. Vamos a explicar un poco por qué no, por qué podría pasar o cuál sería el temor. Pero bueno, sí me parece que esto nos demuestra que estamos en un límite, ¿no? Que estamos como pisando la línea roja absolutamente todo el tiempo. Sí, y que está totalmente, directamente relacionado a no solo las muertes propias de una guerra, sino a la devastación de nuestro planeta y del ambiente, o lo que consideramos ambiente, ¿no? No solamente de las zonas agredidas, sino del resto del planeta. Sí, asustadísimos. Así es. ¿Y vos de qué nos vas a hablar? Ay, vamos a estar hablando de un señor muy malo. No, vamos a estar hablando de un ex funcionario de Milei que estuvo hasta hace poquito en la dirección de parques nacionales y que no hizo más que romper todo. Así que vamos a dedicarle nuestro programa a aquellos funcionarios que vienen a la función pública únicamente a destruir el Estado desde adentro, tal como lo dijo Milei. Los topos, en este caso el topo de parques nacionales. Pero antes que todo, Leti, tengo una re buena noticia para darle, amigos, amigas, porque ¿se acuerdan cuando hablamos de que la AmCham, en este programa de Sigamos Haciendo Amigos, que es la Cámara norteamericana, bueno, en realidad estadounidense, para decirlo bien, argentina, que reúne a las empresas, se había opuesto a la ley de envases, ¿no? Que era justamente, obligaba a las empresas a hacerse cargo y no externalizar costos a partir de, bueno, ¿qué vas a hacer con la gestión de los residuos que produce tu producto? Así que ahí empezaron a haber soluciones un poco disparatadas y esta creo que es la que más me llamó la atención. Pero esta no es disparatada. Esta no es disparatada nada más que porque lo dice la Universidad de Edimburgo, o sea, tenemos una chapa académica detrás, estamos hablando de una de las universidades. No es la de Massachusetts. El Instituto Viste que siempre se jode con la... Tal cual, y que cualquier cosa es el Instituto de Massachusetts. No, en este caso es de Edimburgo, una universidad del Reino Unido, que ellos dicen, hallan una bacteria que transforma el plástico de las botellas en paracetamol. ¿Qué? O sea, yo ya me conformaba con que ¿Viste como el meme? ¿Qué? Claro, con que transformen el plástico en algo no biodegradable. Ahora que en paracetamol, ¿cómo será eso? Lo transforman en algo útil. Claro. O sea, y aparte lo que más me llamó la atención es que, bueno, descubren esta bacteria. ¿Qué bacteria es? La bacteria que todos conocemos, que es la Escherichia coli. Y que todos tenemos. Y que todos tenemos y que todos tememos, porque aparte es un problema cada vez que te pegas una infección con esta maldita bacteria. Pero bueno, ahora resulta que no es tan maldita porque en este caso es la que se come, literal se come, al plástico de las botellas o al plástico tradicionalmente usado en las botellas. Claro, dice que los microbios desintegran directamente el plástico. Es una locura. Ahora, el proceso, y podríamos invitar después a alguien a que explique más lo técnico, digamos, cómo es ese proceso de desintegración del plástico al paracetamol, porque además lo que destacan en este estudio, que me parece interesante, dice que ese proceso genera pocas emisiones o bajas emisiones de carbono, que es más sostenible la forma en la que se termina haciendo el paracetamol, digamos, de la manera en la que se hace actualmente. Haciéndolo de esta forma es más sostenible también. O sea, como que tiene varias, además de desintegrar el plástico, ¿no? Que es el gran tema como lo planteabas. Es decir, que hay un montón de tildes verdes que en todo este proceso, que bueno, que estaría por ahí bueno conocerlo eso desde lo más técnico, cómo se llega de una botella de plástico ¿Cómo lo a una bacteria que expulsamos nosotros a
convertirlo en paracetamol. Aparte en eso, porque es como decís vos, Leti. Lo que me hace pensar es que paracetamol, bueno, sí, como no todas las ni pastillas, sí. ¿Qué es? Pero sí, efectivamente revolucionaría también la industria farmacéutica, claro, porque genera menos emisiones de carbono, claro, esta esteriquia. O sea, encima eso está a la mano, es fácil de conseguir, porque está presente en la naturaleza en abundancia. Hay abundancia, sí. Así que bienvenida al final esta que no la queríamos, a esta bacteria. Me encanta y me parece un notición. Me parece un notición, sí. Si es así, efectivamente. Digo, ¿cómo no tiene más repercusión en el mundo esto? Sí, sí, sí. Y quizás a lo mejor serán las farmacéuticas que no quieren que... Sí, no, necesito urgentemente hablar con alguien que nos explique todo este proceso. Sí, sobre todo porque... Ahora que lo pienso con estos vasitos de plástico que estamos tomando, sí, todo el tiempo estamos... generando plásticos, es increíble. Sí, o sea, generando, usando. Usando. Sí. Plásticos de un solo uso, porque no es, claro, que nos metemos contra la industria plástica que realmente tiene usos muy útiles, sobre todo, no sé, como por ejemplo la medicina, y viene muy bien. Pero sí, los plásticos de un solo uso son una maldición y hay que empezar a erradicarlos de el consumo general de todos los tipos de productos. Yo pienso, bueno, logré pasarme al shampoo sólido, que está buenísimo, es igual de útil, o sea, un plástico menos en mi casa. Y bueno, ya las bolsitas de supermercado han sido reemplazadas por... ¿Cómo es el shampoo sólido? Es un jaboncito. Es como el jabón de bañarse, pero para la cabeza. Y es súper útil. Ah, está bien, pero lo usás con agua, entonces. Claro. Está bien, sólido. Como un jabón, sí. Y es súper sano también y te deja mejor el pelo. En todos lados, sí. Re fácil. Así que esta ya la hice. O sea, uno va haciendo poquito de a poquito... en cambios individuales, pero bueno, sabemos que los cambios tienen que ser sistémicos y colectivos. Pero sí, vas haciendo cambios. Bueno, a mí me pasa sobre todo con el tema de la comida. De hecho, esto a veces lo hablábamos con una entrevistada. Me acuerdo que bueno, a veces por una cuestión de que no te permiten ellos mismos dártelo en algún tupper, por ejemplo. Exacto. Porque bueno, si después te pasa algo, te descompones, te intoxicas o lo que sea, bueno, no sabemos de dónde. Claro. Pero eso lo podemos arreglar. La legislación se acomoda. Sí. Entonces, uno de los que más me cuesta eso de pronto cuando compras comida. Claro. Y te llenas de plástico. De plásticos. Así que bueno, eso sí intento siempre al menos darle un par de usos después. Sí, o si no, también la comida que viene en la bandejita de cartón con el papel madera que lo envuelve también es una buena opción para reemplazar los plásticos y después va directo a la parrilla. Claro. También lo terminamos reaprovechando. Pero bueno, hablando de parrillas y de incendios, ¿sabes de quién quiero hablar hoy? A ver, ¿de un incendiado? Sí, exactamente. Christian Larsen, este señorito que vemos acá, libertario, amigo de Milei, pero no tanto, porque en realidad su origen... Ex amigo. No, en realidad sigue siendo amigo de Milei, pero el origen de él, en realidad, primero que todo, es amigo de Patricia Bullrich y de Hernán Lombardi. De hecho, él es abogado especializado en derecho tributario y terminó gestionando los parques nacionales de nuestro país desde el comienzo de la gestión Milei hasta hace 2 semanas, ¿no? Y lo mencionamos porque justamente fue una de las peores gestiones que hubo al frente de parques nacionales, que ha tenido todo tipo de gestiones, mejores, peores, pero esta realmente fue totalmente destructiva. ¿Y por qué lo digo? Justamente por los incendios que hubo este verano, que fueron devastadores. Estaba chequeando ahí una información que decían los especialistas en bosques nativos de la agrupación Greenpeace. Dice, para recuperar lo que se quemó este verano en la Patagonia va a tener que pasar 200 años. Wow. Es un montón. Un montón. Es un montón. En particular, porque me preocupa que pongamos el ojo en los funcionarios. Primero porque el que lo reemplaza, que se llama Sergio Álvarez, es un funcionario también arquitecto y viene de la Administración de Ferrocarriles Argentinos, también libertario, o sea, tampoco es un funcionario que tenga nada que ver. Y ahí lo vemos a Larsen con Patricia Bullrich. Vos decís, bueno, se estarán ocupando de la gestión del fuego, porque el programa de manejo del fuego pasó de la órbita de ambiente, que en este caso quedó reducida a una subsecretaría que está debajo, encima de la gestión de Daniel Scioli, que tampoco sabe de ambiente, pasó a manos de Patricia Bullrich, con una perspectiva de seguridad, de incluso pensar en términos
de delitos, pero no de delitos contra la naturaleza como siempre hablamos acá, sino de delitos contra la propiedad privada, y se encargaron estas dos figuras, también junto con el gobernador de Chubut, Ignacio Torres, de, por ejemplo, acusar y estigmatizar a el pueblo mapuche como supuestos originarios de estos incendios. Y en particular Larsen se lleva la cucarda, se lleva el premio por haber desalojado a una comunidad mapuche que estaba en el parque, en la Lof Pailaco, la Lof Pailaco, exacto. Y lo sacó de ahí. O sea, ya por empezar, es cuestionable esta todavía circunstancia que está en discusión, de que los pueblos mapuches tienen que estar encerrados, aislados en parques nacionales, ¿no? Esa forma, esa mentalidad de gueto muy típica de los yanquis, de que los meten en parques nacionales y no son más parte de la sociedad. Bueno, ya de por sí es cuestionable, pero así todo los sacó de ahí y los desalojó, y no es que les dio otra posibilidad de tener... de hacer su vida en la Patagonia, claro, en su territorio. No, lo sacó de ahí y a la buena de Dios. Larsen también carga sobre sus hombros la destrucción de 3 parques nacionales, digo, estando a cargo, ¿no? De parques nacionales, you have one job, ¿no? O sea, para eso lo llamaron. Para eso lo llamaron y se lo tomó muy a pecho porque lo que hizo fue destruir 11.000 hectáreas de 3 parques nacionales. Estamos hablando del Lanín, que queda en Neuquén, del Nahuel Huapi, de Río Negro, y de los Alerces en Chubut, que es de los Alerces de donde los desalojaron a los mapuches. Y uno me podrán decir, porque hay gente que te dice que no es, digamos, que no comulga ni con el peronismo ni con el libertarismo, pero te dicen, bueno, siempre estuvieron mal. ¿Viste ese argumento de sí. Ay, el nunca funcionó? Nunca funcionó, el Garrahan siempre estuvo mal, claro. Las universidades, no, bueno, antes estuvieron peor. Bueno, hay circunstancias en las que están peor ahora. Para que se den una idea, estas fueron los peores incendios en 3 décadas de nuestro país. O sea, hace 30 años que no hay incendios tan graves como los que sucedieron este verano en estas 3 provincias patagónicas. Y ahora me interesa destacar una cosa. En el boletín oficial donde vuelven a asignarle este cargo a este nuevo interventor, este nuevo director, que por cierto dicen que va a ejercer el cargo ad honorem, cosa que es peor todavía porque estás a tiro de un soborno, de entregar lo que sea. Este nuevo director, Sergio Álvarez, el nuevo ahora va a ser ad honorem. Sí. Ya, ¿por qué? Si es un trabajo. Claro. Y aparte lo tiene que hacer bien y tiene que estar bien pago. Bueno, ¿sabes por qué? Porque lo que quieren hacer es dar cuenta de esta especie de austeridad o ajuste o recorte. Sí, no sé, y si vivirá de lo que... No sé, no puedo hacer ninguna acusación, pero bueno, la verdad que me parece grave. ¿Por qué lo traigo? Después descubrís que tiene un emprendimiento inmobiliario, ¿viste? Y claro, porque tiene que, ejercer el cargo, y es un cargo importante y se tiene que respetar como tal. Pero bueno, lo que quiero dar cuenta en este caso es que este discurso de austeridad únicamente queda en las palabras, porque este señor, Christian Larsen, fue acusado de llevar adelante un almuerzo en el cual gastó 481.000 pesos, ese almuerzo de él, y una reunión de supuestamente otros guardaparques. O sea, él es el que hace este mega gasto en nombre de la gestión libertaria, y después hace el ajuste. Porque, como recordemos acá, nunca hubo tan poco presupuesto asignado al manejo del fuego y al cuidado de los parques nacionales. Pero después va y se la gasta toda en un almuerzo de lujo. Digo, esta denuncia fue presentada en la justicia, no lo estamos... ¿Cuánto gastó? 481.000 pesos en un almuerzo. ¿Y cuántos eran? No sé, ¿varios? No, era menos de una veintena. O sea, nada. O sea, los gastó porque no los gastó solamente en el almuerzo. Entonces ahí está la denuncia y está la desconfianza
sobre todo en un contexto de ajuste. Digo, esto lo denunciaron los propios guardaparques, porque fueron los que fueron invitados a participar de este almuerzo que se realizó. ¿Miles o millones? No, millones, no, miles. Casi 500.000 pesos. Exactamente. En el contexto de los incendios. O sea, él viaja a Bariloche para ponerse al frente del combate del fuego y hace estos 2 almuerzos y se va. Claro. Y nada más. Claro. Y entonces es cuando... está carito almorzar afuera. Es cuando lo denuncian por este gasto, que de hecho está en la justicia, esta denuncia, pero bueno, nunca termina de avanzar porque es un señor ligado al poder, en particular ligado al poder provincial y al poder nacional. Está ahora queriendo ver si puede ser candidato en Catamarca y únicamente pasó por parques nacionales para catapultar su carrera política. Y venía de, por ejemplo, dirigir radio y televisión durante el macrismo, porque por eso era mano derecha de Lombardi, el ex interventor de medios de Macri, y en radio y televisora color, que es RTA. O sea, va donde lo pongan, básicamente. Va donde lo pongan. Porque digo, bastante distinto. Y no, estar si aparte, al mando de parques nacionales que estar al mando de... Sí, radio y televisión. Radio y televisión. Por eso me interesaba traer su perfil aquí, porque ese señor ahora se va de la gestión pública después de haber destruido 3 parques nacionales a partir de su desidia o también de... No, digo, es lo que quieren lograr. Lo que pasa es que recordemos que durante su gestión también se detuvieron recordemos esto fue este año, principio de año, se detuvieron a un montón de, en total habían sido 12 brigadistas que estaban combatiendo al fuego y fueron detenidos y acusados de haber iniciado los incendios. Entonces, en ese contexto... la persecución, digo, a partir de la mano o este discurso de mano dura de Patricia Bullrich contra los que estaban cuidando el ambiente, tuvo la cabeza, la mirada de este hombre, Christian Larsen, un hombre joven, pero que bueno, ya tiene desarrolladas sus mañas a la hora de llevar adelante este tipo de gestión, sobre todo porque después las tierras arrasadas, que ya no sirven para bosque nativo, que ya no sirven para seguir formando parte de los parques nacionales, terminan regaladísimas para el negocio inmobiliario. Para eso sí, son pillos y vivos. Así que bueno, la verdad es que me parecía que había pasado demasiado desapercibida su ida del gobierno libertario y que ahora este señorito quiere hacer carrera política, así que desde aquí le recordamos cuál fue su gestión, los peores incendios en 3 décadas en la Patagonia Argentina, y se lo debemos. Christian Larsen, acuérdense de este nombre. Un saludito para el señor. Y bienvenido al que va a trabajar a Don Oren. Sí, bienvenido Álvarez, que viene que es arquitecto, o sea, otra persona que no tiene formación ambiental. Te dije lo de emprendimiento inmobiliario, bueno, nada, por las cuestiones que sabemos, pero ahora que me decís que es arquitecto. Sí, no lo había pensado, Leti, tenés razón. Es verdad. Bueno, sí, ahí los tenemos a los señoritos estos, empezando esta nueva gestión a Don Oren. Así que veremos cómo se desarrolla y vamos a estar atentos y atentas sobre qué forma, qué política pueden llevar adelante estas personas que vienen a destruir el Estado desde adentro, los parques nacionales también. Un topo que se va. Sí. Si te parece, nos vamos a otro contexto. Nos vamos a Medio Oriente, Leti. ¿Qué semana? ¿Qué semanas? ¿Qué miedo? O sea... Te estarán, a vos que sos periodista de internacionales, te estarán diciendo todos y todas, familiares, amigos, periodistas, colegas, ¿qué va a pasar? Salud. Así me pongo, así, mira, así estoy. Así nos ponemos. Ay, Dios. Bueno, sí, de hecho las charlas van de... Vamos a una tercera guerra mundial, va a haber un ataque nuclear. A ver... Si bien, por supuesto, vamos a dar un poco de contexto, me interesaba traerlo sobre todo porque estamos hablando de que en el contexto en el cual, lo recordamos brevemente, que ahora ya Trump lo dio a conocer y yo creo que va a quedar como la guerra de los 12 días. ¿Vos decís? ¿Le hacemos caso?
está bien, la guerra de los 12 días. Ok. Y nada más. 12 días y nada más. Sí. ¿Qué más? Que no sabemos. Que no sabemos, bueno, por eso. 13 de junio. Israel sostiene que lanza una operación de manera defensiva hacia Irán, porque básicamente lo que sostiene es que la República Islámica quiere construir un programa nuclear por el cual obtendría armas nucleares. Entre ellos, siempre recordemos que una bomba atómica es una de las armas nucleares. Entonces, ¿qué dice Israel? Que lo hace de esta manera, algo que tendrá que investigar el derecho internacional, en qué condiciones realmente esto era preventivo o no. Lo que pasa en el medio, bueno, los ataques, decía, Israel ataca a Irán, Irán ataca a Israel, más de 600 muertos en Irán, más de 24 en Israel, con varias destrucciones de edificios en Israel, que esto es una novedad porque sabemos que Israel cuenta con un sistema aéreo de defensa muy bueno, digamos que logra interceptar los misiles, por eso, bueno, siempre cuando hablamos de muertes de civiles y eso es muy inferior, además de las capacidades militares que tiene. Pero en Irán hablamos de más de 600 muertos, un ataque que incluso golpeó, aparte de la cúpula militar, aparte de los ingenieros nucleares, entre otras cuestiones. En ese contexto... Militares, claro, y científica. Sí, científicos nucleares, sí. Que Israel en realidad lo viene haciendo, esto es otro de los datos, ¿no? Que está muy infiltrado Israel en Irán, o esto se ha demostrado. Ya a lo largo de estas décadas ha tenido varias de estas operaciones que son, digamos, como muy precisas de asesinar, por ejemplo, a quien se consideraba el padre del programa nuclear iraní. Claro, re quirúrgico. Quirúrgico, muy quirúrgico. Y esto lo ha hecho durante décadas. Pero ahora en este último, ya que ingresó drones y demás, bueno, se cree que eso, que la filtración es muy grande de Israel en Irán, ¿no? Recordemos que cuando se enriquece uranio existe la posibilidad o el objetivo que sea una cuestión energética, como la Argentina. Para enriquecer uranio, y no me voy a poner muy técnica, pero básicamente para poder construir un arma nuclear se tendría que enriquecer el uranio a un 90%. Y después hay otros procesos que son más largos. Lo que dice la agencia, el organismo de inteligencia de energía atómica, que además está presidida por Rafael Grossi, que es un argentino, lo que sostuvo es que Irán tenía el uranio enriquecido en un 60%. Que es superior a lo que sería con una finalidad pacífica o energética, y que del 60 al 90% que se necesita es un paso bastante breve. O sea, cuestiones de semanas. Después es un tiempo más hasta construir un arma nuclear con eso. No es solo tener el uranio enriquecido en un 90%. No solo la materia prima. En el medio un montón de cuestiones de geopolítica que podríamos explicar, que Irán fue parte de un plan durante el gobierno de Barack Obama y cuando le pusieron un límite al enriquecimiento de uranio lo cumplió, que las inspecciones se hacían y que es el propio Donald Trump en la primera presidencia que se va de ese plan y ahí es cuando Irán, bueno, empieza a aumentar su enriquecimiento. Básicamente porque Israel también tiene armas nucleares y es Israel el que denuncia, en este caso a Irán, porque considera que es una amenaza a su país. Pero bueno, digo, un poco de contexto para hablar de lo que efectivamente después pasó ya el fin de semana pasado con el ataque de Estados Unidos, que había toda esta duda si podía llegar a atacar o no atacar. Bueno, era el pedido de Israel porque es justamente Estados Unidos quien cuenta con las bombas antibúnkers como para destruir. Bueno, dije que íbamos a hacer un video, pero en realidad ahora me gustaría que compartamos una foto porque es una de las centrales nucleares de Irán que se conoce como Fordow. Ahí la estamos viendo. Está, a ver, tiene la particularidad de que es entre montañas y que es subterránea, se calcula que casi un 100 metros más abajo. Entonces es Estados Unidos el que contaba con las bombas antibúnker, con los bombarderos como para atacarla y fue lo que hizo, atacó 3 centrales nucleares. Esta, la de Fordow, era como la más difícil para que Israel con sus capacidades militares la pueda bombardear. Por eso entra Estados Unidos en este pedido de Israel y ataca esta planta que estamos viendo. A ver, la pregunta y por qué lo traemos acá es porque esto podría generar radioactividad. Claro, a todos. ¿Qué significa que ataquen una planta nuclear? Claro. Bueno, quiero que escuchemos a Rafael Grossi, que lo mencionábamos antes, que habló después del ataque de Estados Unidos y que decía acerca de al menos lo que le informaron desde Irán. Lo escuchamos a Grossi. En este momento, nadie, ni siquiera la OEA, está en condiciones de evaluar plenamente los daños de Fordow, dada la carga explosiva utilizada y la naturaleza extremadamente sensible a las vibraciones
de las centrifugadoras, se espera que se hayan producido daños muy importantes. Irán ha informado a la OEA de que no se ha producido ningún aumento de los niveles de radiación fuera de las instalaciones de los 3 emplazamientos, es decir, de estas 3 centrales nucleares. La situación en los otros sitios, bueno, lo he descrito en mis actualizaciones anteriores y la OEA, bueno, ahí sigue ya hablando de otras cuestiones, se ofrece para viajar a Irán. Cualquier cosa yo te aviso. Ustedes vayan. Aparte, no, a que nos invita no, que él se ofrece. Claro, está bien, digo, pero como científico, como representante de autoridades, está bien, deja. Pero a lo que voy es, nadie está poniendo el eje en esta cuestión. Están todos viendo la parte más bélica o belicista, pero si esto escala y llega a tener estas consecuencias que vos decís, sí. A ver, vamos todos a morir, como decía el chino de. Vamos a arrancar por la parte positiva. A ver. A ver, una explicación. ¿Qué dice Grossi ahí? Básicamente lo que le dijeron los iraníes, ¿no? Sí. Que se ofrece inspeccionar, pero bueno, todavía no se sabe. Tampoco se sabe ni siquiera cuán fue el daño que efectivamente el ataque de Trump ocasionó en cuanto al programa nuclear. Claro. Sí, no se sabe. Eso no te lo dicen ellos, claro. Trump te dice que lo destruyeron, los iraníes dicen que no es así. Claro. Entonces, ni siquiera tenemos claro cuánto destruyeron, si es que efectivamente destruyeron el programa nuclear iraní. Más allá que ahora con el cese al fuego Israel diga cumplimos todos nuestros objetivos, bueno, lo cierto es que todavía no se sabe. Pero arranco, digo, por el lado positivo. A ver, como lo decía incluso ahí Grossi, y esto lo consideraron varios analistas, es que no se registró ningún tipo de radioactividad fuera de las centrales nucleares. Hablábamos sobre todo de esta de Fordow, y dice que no registraron contaminación ni en el agua ni en el suelo. Pero están analizando todavía, por eso digo, todavía falta que se conozcan un montón de cuestiones, que dice que se investigan posibles fugas de compuestos químicos. Claro. Eso por un lado. Por otro, lo que remarcaban es, hay otra central nuclear más, que es Bushehr, que esta no la atacaron, no estaba en estas 3 centrales que habían puesto como foco, y en esa sí hubiera sido mucho más complejo, porque es una central que está activa. Y ahí sí podría ser, porque acá además los iraníes más o menos, imagínate que ya en ese contexto, bueno, se cree que incluso habían trasladado el uranio, que no había personal, digo, un montón de medidas que tomaron. Entonces, al no estar, digamos, el reactor activo, difícilmente podría pasar algo, o no podría pasar algo como lo que fue Chernobyl o lo que fue Fukushima. Claro. Que fue una catástrofe total. Ahora, si atacaran, por ejemplo, esta central, bueno, estaríamos hablando de otra situación. Pero, más allá de eso, lo que destacan los especialistas es que este tipo de ataques lo que pueden generar es que salga lo que se conoce como el gas hexafluoruro, que es un gas que le podría llegar a afectar sobre todo al personal que va a tener que ir a la central nuclear. Sí. Y que puede tener un montón de dificultades en sus órganos, tanto para la respiración, bueno, un montón de cuestiones en las que sí sería grave su afectación porque es altamente tóxico. Y de hecho tiene propiedades radioactivas. Claro, ahí está. Este gas. Claro. Que lo podrían, puede ser como, entiendo que como polvo o aspirarlo. Y eso, es en realidad, sobre todo ahí, el temor es con el personal que va a tener que ir a estas centrales. No así de la magnitud, bueno, por lo que explicaba recién, de lo que podría llegar a ser Chernobyl o eso, porque no estaba activo o en esas condiciones, pero sí para la gente de ahí. Después lo que decían también es, hay que ver, por ejemplo, si este polvo o este gas se llega a expandir. Una de las cuestiones que decía, bueno, como está entre montañas, está en un lugar lejano, que no hay población tan cercana, bueno, esto también podría ser un factor positivo. Pero lo que dicen, pero en realidad también depende del viento. A ver, en definitiva, en conclusión, toda esta situación, podríamos decir hasta ahora que, bueno, que no hubo una catástrofe como, o por supuesto fue Chernobyl o Fukushima, pero lo cierto, Jimé, es que estamos en un límite muy delgado. O sea, estamos hablando de atacar una central nuclear, estamos hablando de que al presidente de Estados Unidos pueden investigarlo por violar el derecho internacional porque no puede atacar una central nuclear. Porque aparte, ahí ¿a quién le echas la culpa? ¿A Irán o a Estados Unidos? Porque la que disparó fue Estados Unidos. A la que ataca a la central nuclear. O sea, Irán tiene la central nuclear, pero la que la ataca es Estados Unidos. Sí.
sea, sí, y de hecho porque, bueno, es un tema mucho más largo y ya estamos en tiempo, pero tenemos un grafiquito muy breve actualmente son 9 los países que tienen armas nucleares. 5 que los tienen de forma legal, por decirlo de alguna manera, que son Estados Unidos, Rusia, que además son los que tienen casi el 90% de las armas nucleares, China, Francia y Reino Unido, que son los países que cuando se firma el Tratado de No Proliferación, que entra en vigor en los 70, ellos ya tenían armas nucleares y básicamente, no ahí casual, son las potencias. Bueno, claro. Dice, bueno, si ya las tenemos, ya está, sigamos. Claro. Sigamos, no le pasen esta información a otros para que otros no proliferen en las armas nucleares. Y vamos hacia el desarme. No pasó ni el desarme, ni pasó... Si bien se considera medianamente exitoso porque son solo 9 los países que tienen armas nucleares. Sí, o sea, los demás no avanzaron. Claro. ¿Y quiénes son los que no firmaron el Tratado de No Proliferación? India, Pakistán, Israel. Y Corea del Norte, que firmó, después se fue, pero Corea del Norte es el cuarto fuera, digamos, de estos... de estos permitidos. De estos oficiales. Sí. ¿A qué iba con esto? Que bueno, que también acá hay un montón de cuestiones que surgen. Bueno, ¿quién puede decidir en definitiva qué es un país que amenaza? Digo, si vemos que, por ejemplo, Israel ya mató a más de 55.000 palestinos en la Franja de Gaza. Bueno, claro, depende o Estados de dónde lo que mires. Un día se levanta torcido Trump y te tira contra las centrales de Irán. Israel lo que dice es que, bueno, que el discurso de Irán desde la Revolución Islámica en 1979 es que quiere hacer desaparecer del mapa. Y eso es real, digo, es una narrativa de la Revolución Islámica. Pero lo que voy es, ¿quién es entonces el juez para decir realmente, bueno, quién es más a quién le tenemos que temer? De hecho, bueno, a esto iba, que en realidad Irán era parte del Tratado de No Proliferación y con esto posiblemente amenazó con irse y eso va a generar todavía una actitud más lejana de inspección y de hecho, básicamente lo que deja un poco a las claras es si Irán hubiera tenido armas nucleares no lo atacaban. Exacto, claro. Entonces, bueno, también ahí deja abierta esa puerta, pero a lo que iba y me interesaba traer era esto, que un ataque que hace la potencia del mundo a una central nuclear y que pasó medio desapercibido, viéndolo mucho desde una cuestión más bélica, sin contemplar lo que podía llegar a generar, por supuesto, en lo ambiental y por supuesto en la salud y en la vida de las personas, en este caso de los iraníes, ¿no? Así que estamos en una línea muy delgada en la que de pronto empezamos a hablar de una tercera guerra mundial y de la extinción del mundo, pero yo me quedo con ese estudio que elijo creer, que dice que Argentina y Australia son los mejores países o los más seguros si estalla una guerra nuclear. Por la ubicación de acá abajo, que estamos los más australes del planeta. Elijo creer. Elijo creer, sí, yo también. Bueno, pero vamos a tener que cuidar nuestro hermoso paisito porque nos van a venir a saquear. Bueno, ya un poco lo están haciendo, así que organizarnos para dar vuelta esta circunstancia que tanto miedo nos da. Informarnos y organizarnos. Para eso estamos aquí en Está Pasando Ambientalismo Popular y de paso les avisamos que nos sigan en nuestro Instagram. Sí, que estamos posteando full. Estamos a full ahí con ahí está nuestro Instagram, @está.pasando.ambientalismo. Se meten, nos escriben, nos mandan información, nos comentan. Pueden ver el último programa en la bio. Está el link de la bio. Ahí los estamos colgando también para que los puedan ver. Así que, buenísimo, Leti. Menos mal que me aclaraste un poco las cosas y además para tomar dimensión de lo que también puede llegar a pasarnos como planeta, no solo desde un punto de vista militarista, sino también ambientalista. Sí, totalmente. Da un poco de miedo, pero bueno, mejor informados o mejor no saber nada. Informados y organizados, sí, mejor saber. Siempre es mejor saber. Sí, totalmente. Buenísimo, Leti. Nos estaremos encontrando la próxima semana aquí en nuestro pequeño espacio y tan querido podcast, video podcast, ¿cómo sería? Streaming, sí. Se nos cayó el DNI. Sí, es verdad. Pero bueno, los formatos nuevos de de las redes en las que nos permiten comunicarnos con ustedes. Nos encontramos el próximo domingo. Dale, adiós. Chau.